Hola a todo el mundo y bienvenidos a otro video de autoarqueología. Hoy tenemos un video especial, no tanto por que lo hayamos hecho especial, sino por lo que nos encontramos, que es bastante especial, que es un ponche de Renaults. Vamos a verlos todos porque son muchos, la cuadra está básicamente llena de Renaults. Entonces vamos a recorrerlos. Yo creo que de todos los Renault, que a ver, se puede ver un poquito así el panorama de la calle, pero yo creo que de todos el que más me llamó la atención fue este 18, porque por dentro está todo enjaulado. Creo que no se alcanza a ver así. Sí, se medio alcanza a ver la jaula antivuelcos que tiene por dentro. Déjame me quito de aquí porque me van a apachurrar. Ya estuvo. Y además el coche tiene salpicaderas ensanchadas y está chaparrito y todo. Está interesantioso. Y luego está este Dauphine, que está muy bueno el coche. Miren, tiene unas direccionales aquí adaptadas bastante interesantes. Y el carro en general está muy bueno. Este se ve que sí lo usan. Está bastante decente y completo de todos lados. Ya pasó el coche. Y así también ya no se ve mi sombra. Y luego nos vamos a esta de acá. Esto es una Renault 12 Guayín, que se ve también bastante bien. Parece que la están arreglando esta. Yo creo que este es un proyecto. Sí la están arreglando, ¿verdad? Se ve que la están poniendo buena. Y miren, esta trae cofre de 12 TS. Aquí está el chipote. Se alcanza a ver ahí en mi sombra. A ver si me quito así tantito. Sí, ahí está. Se alcanza a ver el chipote para el Weber de TS. Que según yo nunca hubo 12 Guayín TS. Pero podría estar equivocado. A ver si ahí los seguidores fans de Renault me corrigen o me confirman. Y luego otro Dauphine, que también se ve que está pues en proceso de restauración, diagonal arreglación. Se ve bastante bueno el coche, no se ve bueno, o sea, se ve bueno de lejecitos, pero sí tiene sus detallitos por aquí y por allá, pero nada que no se pueda arreglar. Al final del día el metal pues se cambia. Después tenemos otra Renault 18, esta vez una Guayín, que también obviamente le está metiendo trabajo porque pues miren, en torres, con la suspensión expuesta, sin motor, una chamba para que quede bien. Y luego este Encore, que no es un Encore, es un Alliance, pero está muy bueno el coche. Este yo creo que ya le metieron, híjole, no, parece que este coche es sobreviviente original. Y miren, no sé si aquí en México este carro se vendió así, como Renault 9, o le pusieron estos emblemas extranjeros, porque según yo recuerdo, aquí en México este coche era el Alliance. Fíjense, se alcanza a ver un poco el interior. Está bastante bueno. Conservado, el coche parece conservado, no parece restaurado, o por lo menos retocadón, pero está súper bueno el carro. Esperemos que un destino así pues sea el de esta camioneta y el de todos los demás coches que están en esta cuadra. Bueno, ya estuvo. Con esto pues nos despedimos. Déjenme me hago para un lado porque ahí viene un coche y no me vaya a apachurrar. Pero bueno, con el Alliance diagonal 9 de fondo despedimos este video. Por favor, si saben dónde están todos estos coches, no lo divulguen en los comentarios para que su ubicación permanezca lo más privada que se pueda. Y por favor, suscríbanse al canal de YouTube. Acuérdense que estamos subiendo videos así como estos diario. Entonces, si les gusta el contenido, suscríbanse y píquenle a la campana para que les lleguen las notificaciones. Y nosotros nos vemos en el siguiente video de autoarqueología.